Una vez más, estamos aquí para agradecer en el nombre del Señor las bondades que Él nos ha concedido, tantas cosas buenas y particularmente por tener su palabra para aprender de ella. Hoy vamos a considerar el segundo de los mandamientos que corresponden o están en el grupo que incluyen las obligaciones para con nuestros semejantes. Este mandamiento está expresado en dos simples palabras, en dos sencillas palabras. En Éxodo 20:13, no matarás. El sexto de los mandamientos. Y nosotros vamos a considerar en primer lugar que este mandamiento tiene una base en la dignidad del hombre. Los humanistas seculares y al hablar de los humanistas seculares estamos hablando de aquellos que consideran al ser humano como lo más excelso de todo lo que existe, pero sin creer en Dios. Repito, los humanistas seculares han llegado a considerar esto que ya dije, bueno, que el ser humano es lo más completo, lo más perfecto, aunque muchos entre ellos, los materialistas particularmente, lo consideran un producto de la naturaleza misma, de una evolución. Ven en el ser humano lo más digno, es más digno que un animal, que una planta o que un mineral, es lo más excelso de todo lo que existe. Los humanistas cristianos, porque también entre los cristianos hay humanistas, o sea, entre el cristianismo hay quienes dan al hombre la primacía. Lamentablemente muchas veces quitándole la primacía a Dios. Los humanistas, pues en el campo cristiano, también ven esto así, que hay dignidad en el ser humano. De ahí en la política, en la sociología y en tantas ramas del saber humano, pues se le ha otorgado al hombre una serie de derechos que han sido expresados como derechos humanos, derechos civiles. Repito, porque el ser humano es lo más digno que hay en todo lo creado. Dentro de estos tantos derechos que las leyes dan al hombre está el derecho a la vida, también el derecho a la libertad y a tantos más. Los derechos humanos son unos cuantos. Ahora vamos a encontrar en la palabra el origen de esta dignidad, la causa de estos derechos, porque no discutimos, no estamos en contra de que realmente es así. Entre todo lo creado, lo más digno, lo más glorioso es el ser humano. De ahí hacia atrás, pues, cada cual tiene una dignidad, una gloria, aún las cosas inanimadas como el sol, la luna, las estrellas, mucho más los animales, las plantas. Pero lo digno realmente, que descolla entre toda la creación, es el hombre. Vamos a buscar la palabra, el origen de esta dignidad, repito, primero en Génesis 1, y estos versículos no son bien conocidos, porque los repetimos con bastante frecuencia los sábados. Génesis 1, los versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Buscamos en Génesis también el capítulo 2, esta vez los versículos 18 al 23. 2 de Génesis 18 al 23 dicen así estos versos: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y por último leemos en Génesis 9:6. Capítulo 9 de Génesis, el versículo 6. Dice así: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque, y aquí está la clave del asunto, a imagen de Dios es hecho el hombre. He ahí la divinidad, o el origen de la divinidad del hombre. Y el porqué de este mandamiento: no matarás. No es porque el hombre sea lo más importante, no es porque la criatura humana sea superior físicamente al animal, sino porque la criatura humana está hecha a imagen de Dios. Entonces, al fin y al cabo, la dignidad humana viene de Dios. No es gloria del hombre, sino el hombre se hace digno porque es hecho a imagen de Dios. En este versículo que nosotros leímos, pudimos comprobar que Dios quiso buscar una ayuda idónea al hombre entre los animales. Lo idóneo es lo adecuado, lo que es preparado para eso o hecho para tal cosa. En los animales no se halló la ayuda idónea porque los animales son irracionales, no están hechos a imagen de Dios. No podía ningún animal ser la ayuda adecuada para el hombre, y Dios por eso hizo a la mujer. Insisto en esto: el mandamiento no matarás, por lo que leímos aquí en Génesis 9:6, existe por cuanto el hombre es hecho a imagen de Dios. Si esto es así, o por ser esto así, encontramos nosotros muchas personas que preguntan: ¿por qué tantas penas de muerte en el Antiguo Testamento? ¿Por qué órdenes de matar en la guerra? Nos ha ocurrido muchas veces eso, especialmente con personas que no creen. Si este mandamiento está dado en este orden, ¿por qué motivo es que en el Antiguo Testamento hay tantas penas de muerte? Porque son bastante numerosas las causas de penas de muerte en el Antiguo Testamento y órdenes para dar muerte en las guerras a muchos pueblos. He oído respuestas y en ocasiones, en otros tiempos en que no entendía bien tampoco esto, he dado respuestas también bastante simplistas a esta pregunta, que realmente requiere una respuesta pesada y bien pensada. Porque Dios es el autor y Dios quita y pone leyes, y Él fue el que dio estas órdenes. Digo que esta es una respuesta simplista porque realmente no es así. A la hora en que uno entiende mejor la palabra,
más profundamente, se da cuenta de que no es que en Dios se cumple lo que vulgarmente dicen algunos en Cuba: el que hizo la ley hizo la trampa. No es que Dios hizo la ley y después él la viola porque tiene su manera de hacer las cosas y manda a dar penas de muerte y a matar pueblos. Hay otra causa. Y está en el hecho de lo que prohíbe el mandamiento. El mandamiento no prohíbe en sí matar al hombre. En el Antiguo Testamento existen 3 o 4 palabras hebreas de donde al español se traduce matar. Una de ellas es la usada aquí en el 6º mandamiento, la palabra raksa, y significa literalmente asesinar o matar con premeditación, homicidio. Realmente lo que prohíbe el mandamiento 6º es el homicidio, es matar con premeditación, sea por venganza o para hacerle un daño a una persona, como robarle o quitarle una propiedad, eliminándolo. Bueno, con lo que hizo, por ejemplo, este rey más perverso de Israel, Acab, que mandó a matar a Nabot para quitarle la viña. El homicidio en sí, el crimen, el asesinato, es lo que prohíbe este mandamiento, no la pena de muerte. Porque realmente existen diferentes, repito lo anterior, diferentes causas de muerte autorizadas en el Antiguo Testamento. Vamos a nada más mencionar 3 y ver 2 de ellas con más detalle. En las guerras, ya lo vimos, la pena de muerte legal, o sea, mediante ley, que era ordenada por un tribunal, como existían los tribunales de aquel tiempo, y mediante un juicio, y también los homicidios involuntarios. O sea, la persona mataba a otro, pero no era su intención matarlo, tenía la posibilidad de no ser juzgado ni condenado, escondiéndose durante algún tiempo en una ciudad de refugio. Como ustedes saben, había unas cuantas en Israel diseminadas por el territorio. Ahora, en las guerras. No sé si entendieron bien el asunto de que el mandamiento lo que prohíbe es el homicidio, el asesinato, no la pena de muerte. Vamos a ver en Levítico 18, primero, en Génesis 15 y 16, para un poco entender por qué la orden de matar en las guerras. Génesis 15 y 16. Esto es un mensaje que Dios le da a Abraham cuando él estaba en la tierra prometida y recibió la promesa de que su descendencia ocuparía aquella misma tierra al cabo de los años. Dios le dice: y tú vendrás a tus padres en buena vejez, en paz. O sea, aquí dice: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá tus descendientes, está hablando descendientes de él, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y tal pareciera como que Dios le está dando una razón, una causa, el por qué esta demora. 400 años después, o 4 generaciones después, volverían los israelitas allí, a la tierra que le había prometido. ¿Cuál es la razón? Porque los amorreos no han llegado al colmo de la maldad. Esta escritura nosotros la comparamos con Levíticos 18, los versículos 24 al 28. Levítico 18, 24 al 28, y vamos a encontrarle alguna explicación. Después de darle una larga lista a Moisés sobre pecados sexuales que no debían cometer los israelitas en la nueva tierra que poseían o que iban a poseer,
le dice así: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Ahora nosotros tomamos lo que el Señor le dijo a Abraham: tu gente va a volver aquí en la cuarta generación, y le da la causa porque todavía la maldad del amorreo no ha llegado a su colmo, con lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Y comparamos eso con lo que está diciendo de Dios ahora aquí a Moisés sobre los pecados sexuales, diciéndole que aquellas personas de aquellas tierras habían sido castigadas por él por causa de estas corrupciones, y uno entiende el porqué de la orden de matar. Nosotros no entramos en juicio contra Dios, ni nadie creyente entra en juicio contra Dios para decirle por qué destruyó a Sodoma y Gomorra. Abraham intervino, pidió hasta por 10. Pero la maldad de aquella gente era tan grande, particularmente en lo que toca a la desviación sexual, que ya Dios no pudo resistir, los castigó con fuego y azufre. Bueno, y si nosotros ahora decimos, si estas naciones amorreas y todos los demás que habitaban aquella tierra llegaron al mismo colmo de maldad, que no lo tenían en el tiempo de Abraham, y dio sus hombres para Israel para destruirlos, en el mismo acto de justicia y de corrección contra el pecado como hizo contra Sodoma y Gomorra, no vemos diferencias. La orden de exterminar las naciones cananeas no fue, como pudiera hoy hablarse, una limpieza étnica. Porque pudiera quizás alguien decir esto: por tal de poner a Israel ahí, Dios mandó a aniquilar todas aquellas naciones por un asunto étnico. No es el mismo castigo. A veces la gente y los humanistas cristianos particularmente caen en este problema. Quieren hacer o fabrican, vamos a decir, un Dios como de caramelo o un merengue, que por amor no puede castigar al pecador. Y ese no es el Dios que nos presenta la Biblia. Dios nos presenta, la palabra nos presenta un Dios, sí, de amor, de un tan grande amor, que envió a su Hijo para rescatar al ser humano. Pero ante el pecado impenitente del hombre, es un Dios justo. Y tan justo que en el fin de los tiempos Él va a venir para recompensar a cada uno, y quienes no obedecieron a su palabra van a ser castigados. Entonces, la impenitencia en el pecado, la constancia, la tosudez del hombre en no hacer la voluntad de Dios, provoca el castigo. Y uno ve esta orden de matar a las naciones cananeas en, valga la redundancia, este orden de cosas, en que Dios los castigó con la espada de Israel, como castigó a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Porque, insisto, el mandamiento no matarás no prohíbe la pena de muerte, prohíbe el homicidio, el crimen, el asesinato. Vamos a ver las otras penas de muerte que hay en la ley de Moisés. Vamos a considerar 5 casos. Hay muchos más. Hay muchas más causas de muerte o penas de muerte en el Antiguo Testamento, pero vamos a considerar 5, las que tienen que ver con el decálogo,
O sea, las violaciones de los 10 mandamientos o de algunos de los 10 mandamientos que estaban sancionados con la pena de muerte. El primero, como natural, el homicidio. La violación de este mandamiento de no matarás, que prohibía el asesinato, el crimen y el homicidio, también estaba sancionado con la pena de muerte. Y aquí hay una ley, no solo de Israel, sino de todas, no vamos a decir todas, pero sí una buena parte de las naciones de aquel tiempo, como los babilonios, no estoy seguro si los egipcios, pero los asirios y otras naciones más de aquellos tiempos tenían la conocida ley del talión. ¿Conocen ustedes lo que es la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. Eso se llama en los sistemas jurídicos la ley del talión. Era una ley de perfecta justicia. Era que la persona delincuente, el que delinquía, pues recibía como pago no el equivalente, sino exactamente lo mismo que cometía. O sea, el equivalente, vamos a suponer, una persona hoy en día roba una propiedad ajena y la ley, que no es la ley del talión, sino una ley que establece una equivalencia, pues lo condena a pagar en la cárcel. La ley del talión no establecía eso. Una persona robaba y tenía que devolver el doble, a veces el cuádruple de lo que había robado. Esa es la ley del talión. Es no la equivalencia de su delito, sino exactamente lo mismo que hacía si no se le pagaba. Vamos a encontrar la ley del talión expresada así en Éxodo 21, en la Biblia. ...23 al 25... Éxodo 21, 23 al 25... dice así: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Levítico 24, Levítico 24, 18 al 20. El que hiere algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión a su prójimo según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Esta es la ley del talión. La réplica absoluta de lo mismo que hizo. Bueno, pues basado en esta ley es que se establecía la pena de muerte para los homicidios en Éxodo 21. Vamos a leer. Éxodo 21. ...12 al 14... el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te enseñaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar quitarás para que muera.
Bueno, y esta es la orden de la pena de muerte por el homicidio, basado en la ley del talión. Lo que hace, con él así se hará. Pero repito, otras leyes del Antiguo Testamento también imponían como sanción la pena de muerte. Vamos a ver el primero de los casos, y Maite me va a decir, al leer estos versículos, cuál de los mandamientos, porque dijimos que íbamos a citar nada más que mandamientos del decálogo. Hay otras penas de muerte ajenas al decálogo, pero vamos a ver los que se refieren a los 10 mandamientos. ¿Qué o cuál, Maite, de los 10 mandamientos es fácil de entender? Solamente para leer. Estén pensando. ¿Cuál de los 10 mandamientos está sancionado aquí con la pena de muerte o la violación de él? En Éxodo 21 también, los versículos 15 y 17. 15 y 17. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Honra a tu padre y a tu madre, el 5.º mandamiento. 2 violaciones contra el 5.º mandamiento están aquí sancionados con la pena de muerte. ¿Cuál es? Maldecir y herir. O sea, decirle, ya vimos en el estudio pasado sobre el 5.º mandamiento, que maldecir no es solamente proferir palabras de maldición, sino aún faltar de respeto. O sea, hacer esto con los padres, mucho más herirlo, golpearlo, dañarlo físicamente, estaba sancionado con la pena de muerte. Vamos a ver otro mandamiento. Y este no hay que preguntarlo. En Éxodo 31, iba a decir, vamos a preguntarle a Eduardo, pero esto no hay que preguntarlo. Éxodo 31, versículos 14 y 15. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el 7.º día es de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. ¿Cuál es este mandamiento? Bueno, fácil. El 4.º mandamiento, que establece el sábado como día de reposo. Quienes violaran este precepto también recibían la pena de muerte. Y de hecho hay un caso en el libro de Números, donde un hombre salió a recoger leña en el día de reposo y lo condenaron a la pena de muerte. Veamos el otro, Deuteronomio 22. Deuteronomio 22, versículos 20 al 22. Y aquí sí le vamos a preguntar a Carlos, ¿qué mandamiento es el que se viola aquí, que se condena con la pena de muerte? Dice así: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Cuál es el mandamiento? No cometerás adulterio. Sancionado también con la pena de muerte. Y vamos a ver el último caso. En Deuteronomio 13,
13 de Deuteronomio, los versículos 6 al 16. Y en este caso, si va a ser Eduardo, el que me va a decir qué mandamiento o mandamientos, porque aquí puede que esté incluido más de uno, están sancionados con la pena de muerte, en este caso. 13 del 6 al 16. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás, aunque fuera tu propio hijo o tu propio hermano. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a ser en medio de ti cosa semejante a esta. Si oyeren que se dice de alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que de ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. El primero y el segundo mandamiento que condenaba la idolatría. Creo que esto basta para poder entender que la pena de muerte estuvo instituida en el Antiguo Testamento porque lo que ella prohíbe es simple y llanamente el homicidio. Cualquier persona, repito, que por venganza o por cualquier otra mala intención agredía al prójimo y lo mataba, violaba el sexto mandamiento. Los tribunales podían juzgar y condenar a cualquier persona violadora de la ley y no violaban el sexto mandamiento. ¿Por qué motivo hoy en día son tantos, y entre ellos los cristianos, quienes defendemos que la pena de muerte por la dignidad de Dios en el hombre no debe existir? Vamos a leer un texto para considerar también, porque no podemos hablar de ninguno de los mandamientos excluyendo a Jesús, excluyendo a Cristo. Todos los mandamientos tienen que ver con Cristo. Y vamos a leer, antes de leer algo acerca de Cristo, cómo Pablo interpretó esto en 2 de Corintios 3, los versículos 7 al 9. Segunda de Corintios 3, versículos 7 al 9,
Dice así la palabra del Señor. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Está lindo eso, ¿verdad? Y glorioso y grande. ¿A qué llama Pablo ministerio de muerte y ministerio de condenación? ¿A qué lo llama así? A los 10 mandamientos, al decálogo. No hay ninguna otra ley. Vamos a leer otra vez, atendiendo a esta idea. Dice 3, 7. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra. ¿Cuáles fueron los mandamientos grabados con letras en piedra? Los 10 mandamientos. Fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. ¿Cuándo fue que el rostro de Moisés brilló con tanta intensidad que los israelitas no podían ni mirarlo? ¿Cuándo fue? Cuando bajó del monte con las 2 tablas de piedra, con los 10 mandamientos. Ahora, a este ministerio, Pablo lo llama aquí ministerio de muerte y ministerio de condenación. ¿Por qué Pablo lo llama en estos términos? Simple y llanamente por lo que ya leímos. Este ministerio condenaba a muerte a mucha gente. Por violar el sábado, por ser idólatra, por pegarle a los padres, por maldecir a los padres, por cometer fornicación, cometer adulterio y otros más que no están en el decálogo. Nosotros nada más queríamos no el decálogo precisamente porque queríamos llegar aquí a este punto. Pablo llama ministerio de muerte y ministerio de condenación a los 10 mandamientos porque no fue un ministerio para salvar, fue un ministerio para condenar a la gente a muerte cuando lo violaba. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Podrá vivir si cumple. Si lo viola, lo que tiene es la muerte. Ahora Pablo está haciendo aquí una comparación entre aquel ministerio que cumplió su rol en su tiempo, en su momento y fue justo. Repito, insisto, la pena de muerte no es una injusticia, la ley está bien. Es darle a la persona lo que merece. Porque muchas veces piensan, no, entonces aquello era malo, no tiene nada malo, aquello era justo. La ley está bien, es justa. Pero Pablo está haciendo ver en esta comparación que aquello fue glorioso, pero que esto es más glorioso. ¿Qué es lo más glorioso? El ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación. ¿Y quién trajo el ministerio del Espíritu y el ministerio de la justificación? Cristo Jesús. Y no solamente nosotros lo podemos analizar a la luz de lo que Pablo dijo, a la luz de lo que Cristo mismo dijo. Vamos a ver con relación a este mandamiento, particularmente a este mandamiento, no matarás. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? En Mateo 5, los versículos 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, qué lindo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no podrás asesinar. Recuerden, no es matar, no podrás cometer un crimen, no podrás asesinar, no podrás cometer un homicidio. Pero yo les digo,
que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahora, ¿qué pasa? Muchos dicen que Jesús vino a aflojar las coyuntas, las ligaduras de la ley para hacerlas más livianas. Nos parece que Jesús vino a hacerlas más fuertes, más duras, pero de una manera diferente. Jesús vino a cumplir aquella profecía dicha por el profeta Jeremías, que Dios iba a escribir las leyes de Dios en las tablas del corazón. No es posible. No hay tribunal que lo pueda hacer. No puede implementar su tribunal que no logre llevar a juicio y hasta la pena de muerte a quien viola la ley de Cristo. Una persona puede ser juzgada si mata a alguien, y juzgada justamente. Pero alguien puede ser juzgado porque tenga odio en su corazón. ¿Qué tribunal puede comprobar que alguien aborrezca a su hermano dentro de su corazón? ¿Quién lo puede juzgar? Su conciencia ante Dios. Jesús cambia el énfasis de esta ley. La hace más rigurosa, pero más a la conciencia. Antes se prohibía matar. Ahora lo que Jesús prohíbe es hasta odiar. Pero nadie lo puede juzgar. Nadie lo puede condenar. No hay ningún tribunal humano que pueda hacerlo. Quien lo va a condenar es el Espíritu de Dios en su propia conciencia. Jesús va más allá todavía con la ley del talión. Y buscamos en el mismo capítulo 5 de Mateo 38 al 42. ¿Recuerdan la ley del talión? ¿Cuál es? Ricardo, ¿cuál es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. Miren lo que hace Jesús de la ley del talión. 38 y 40. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Qué grande y qué lindo. Por eso es que Pablo dice, es más glorioso este ministerio. Te exige más, pero te prohíbe vengarte. Te exige y te condena en la conciencia hasta por decir una palabra ofensiva o tener un pensamiento malo contra tu hermano. No que lo mates. Y te condena. Eres culpable del concilio, eres culpable del juicio, eres culpable del infierno. Pero te prohíbe la venganza. Te exige que no lo hagas, pero cuando te lo hacen a ti, no te puedes vengar. No puedes ir a un tribunal a condenar la pena de muerte a nadie, porque tienes que poner la otra mejilla. ¿Ven qué grande Jesús?
Jesús no da derechos humanos. Jesús exige deberes humanos. Obligaciones. Por eso no se pueden comparar los humanistas ni los cristianos con Jesús. Jesús solo exige, no da derechos. Vamos a ver todavía más allá, en el mismo capítulo 5 de Mateo, en el Sermón del Monte, en los versículos 43 y 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué hace al hombre más lindo, más grande, más parecido a Dios? Satisfacer los deseos, no vamos a decir de venganza. No vamos a decir de venganza porque siempre será malo, sino de justicia. ¿Qué podrá hacer a un hombre, a una mujer más grande? Yo oigo decir, no, lo he leído y lo he visto inclusive, que a las personas condenadas a muerte en este país, cuando lo van a ejecutar, permiten que los familiares de la víctima que esa persona asesinó, dañó, presencien, estén presentes en el acto de la ejecución. Después de explicar si quieren lo veo, pero cuando van a intentar con la inyección letal esta para matarlo, si, por ejemplo, yo vi un caso una vez de un hombre que había asesinado a una muchacha y lo condenaron a la pena de muerte, y entonces los padres, el hermano y algún otro pariente de la muchacha estuvieron presentes en la ejecución de este hombre para sentirse satisfechos. Y realmente en esto hay una satisfacción, en que se cumpla la justicia. Lo que es justo no es pecado. La pena de muerte justa no es un pecado, no es ninguna injusticia. Pero Cristo va más allá. Cristo hace algo más lindo, más hermoso. La ley de Moisés, y dada también por Dios, en una época, en una etapa, en uno de los tramos, pudiéramos decir, del gran plan de Dios, cumplió la función justa, no era malo. La ley anterior no es mala. La pena de muerte no es incorrecta. Es perfectamente justa, pero Cristo trajo algo más grande, más lindo. ¿Cómo se engrandecería más esa familia, esos padres de esa muchacha, ese hermano, esos parientes? ¿Cómo serían más gloriosos si le dijeran al hombre, yo te perdono? Y lo sintieron. La ley de Jesús sobrepasa los 10 mandamientos. Las disposiciones de Cristo son más grandes que los 10 mandamientos. Son más gloriosos que los 10 mandamientos. Solo que seamos capaces de vivirlo, de aceptarlo así como Él nos dio, como Él nos enseñó, para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. No sé si han entendido perfectamente el significado de este mandamiento. En ningún momento es injusto, incorrecto, ni la pena de muerte, pero a la luz del Evangelio está abolido la pena de muerte. No el mandamiento, la sanción. A la luz del mandamiento de Cristo, la pena de muerte por violar este mandamiento está abolida. Es por eso que los cristianos en todas partes nos oponemos a la pena de muerte. El hombre fue creado a la imagen de Dios. La dignidad que tiene no es de sí mismo, sino la dignidad de Dios. Y por lo tanto su vida debe ser respetada. La vida solo Dios puede quitarla. Él recibe la orden de deseo.